Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy meditaremos bajo el tema: el que no es conmigo, contra mí es. Como siempre, el Señor Jesucristo encontró una férrea oposición de parte de escribas y fariseos. En este pasaje no es la excepción. Aquí el Señor hace una obra, un milagro, una señal única. Él liberta a un endemoniado. El demonio que había tenido este hombre lo había dejado ciego y mudo. Así que este hombre no veía, este hombre no hablaba. Sin embargo, lo trajeron donde el Señor y el Señor lo sanó. Este sanó tiene que ver con una sanidad espiritual, porque el problema, la enfermedad de este hombre que era ciego y mudo, no era una enfermedad natural, no era algo biológico, sino que un demonio se había apoderado de él y lo había hecho ciego y mudo. Así que este hombre ni hablaba, ni este hombre oía, este hombre simplemente estaba allí, tal vez podía escuchar, pero este hombre no podía ver, no podía hablar. El Señor lo liberta y en el verso 23, toda la gente que estaba allí reunida quedó atónita, quedó sorprendida y decían: ¿será este aquel hijo de David? Claro, ellos conocían que solo quien tenía la autoridad de Dios podía echar fuera demonios. Por eso se preguntaron: ¿será este el Mesías? Y lo dijeron en voz pública, y en el verso 24 entran los fariseos y al oírlo decían: este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, estaban acusando a Jesús no solamente de trabajar de la mano de Satanás, sino que utilizaba el poder de Satanás para hacer su obra, lo que es una gran blasfemia. ¿Se imagina usted el impacto de esas palabras? Personas diciendo: uy, la obra que acaba de hacer es maravillosa. Y salen los fariseos, que eran maestros reconocidos de la ley en su época, y dicen: no, puro cuento, ¿qué va a ser el Mesías? Ese lo que es simplemente un mensajero de Belcebú. Desde luego que Jesús, amados hermanos, en el verso 25 se dice que Él conocía los pensamientos. Recuerde que Dios es omnisciente, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les daría una gran lección. Y lo primero que le dice es el principio de existencia de un reino, de un país, de una familia y hasta de un ser humano. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esto es, iglesia, donde hay división, todo se destruye. Por eso cuando un hogar, el esposo y la esposa empiezan a discutir, empiezan los problemas, no tarda para que llegue una división. Y cuando hay una división, sencillamente el hogar queda asolado, los hijos quedan totalmente devastados y todo lo que se ha construido se disipa. Sigue el Señor diciendo: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, si el imperio del mal lucha contra él mismo, si yo fuera un enviado de Satanás que está utilizando el poder de Belcebú para echar fuera a los demonios de Satanás, significa que el imperio del mal ha entrado en colapso. Pero aquí viene Jesús, se saca de ese comentario y se pone en el lugar opuesto. Él dice: no, mi poder no es de las fuerzas de las tinieblas. Él dice en el verso 28: porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces yo no sirvo al reino de Satanás, yo sirvo al reino de Dios.
y da una lección. Esto es a lo que vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. Verso 29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Esto es, yo he venido a confrontar a aquel que se cree fuerte, que es Satanás, y voy a atarlo y voy a despojarlo de todo. Dicho esto, el Señor hace una afirmación que ha trascendido el tiempo y que es una premisa para todo verdadero creyente. Verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Así que aquí se presenta una verdad. Solo hay dos posiciones posibles: estar con Cristo o estar contra Cristo. El problema, amados hermanos, es que vivimos en tiempos donde la tolerancia y la diversidad dominan la sociedad. Quien se oponga a la diversidad en nuestros días es un enemigo público, es un retrógrada y es un ignorante. Si usted dice yo no estoy de acuerdo con lo que usted afirma que es verdad, yo no estoy de acuerdo con esas ideologías de género, yo no estoy de acuerdo con esas leyes liberales, inmediatamente usted va a ser tildado de una persona ignorante, de una persona que está en contra del bien común, de alguien que sencillamente no es tolerante. Porque la mayoría de las personas en el mundo, hermano, ven la verdad en una gran variedad de tonos grises. No es algo común que los hombres vean la verdad como se debe, en blanco o negro, o es o no es. Vivimos rodeados y estamos atiborrados de filosofías, de teorías, de multitud de religiones y sectas. Y cada uno dice que es poseedor de la verdad. Por lo que la verdad, amado hermano, en nuestros días es considerado como un bien, como un artículo que no pertenece a nada ni a nadie. Y se ha establecido en nuestra cultura, en nuestro país, aún en nuestra familia, la postura del relativismo. Esto es, todo es relativo. Ha llevado esto a los hombres y mujeres a concluir erróneamente que la verdad es relativa, que no existe una verdad absoluta y que la Biblia no contiene la verdad, sino que es uno de los miles de puntos de vista donde hay algo de verdad, pero no toda la verdad. En nuestros días, lo que es verdad para uno no necesariamente es la verdad para el otro. En nuestros días, amados hermanos, la verdad va cambiando de mano en mano según le convenga. Usted escucha hablar a un mormón y él le dice que él tiene la verdad. Escucha hablar a un católico romano con sus imágenes y él dice que tiene la verdad. Escucha hablar a un unitario y él dice que en la unidad solamente hay una persona y que él tiene la verdad. Escucha hablar a un testigo de Jehová y él dice que tiene la verdad. Escucha hablar a un pentecostal y él dice que tiene la verdad. Y esto ocurre porque el hombre se ha hecho sabio en su propia opinión. Como bien enseña la Biblia, el hombre al hacerse sabio en su propia opinión se ha llenado de necedad. Y un necio no solo cree que la sabiduría divina no existe, sino que en su orgullo y moralidad espiritual
desconoce y rechaza a Dios como la única fuente de la verdad. El necio no considera a Dios como la fuente de la verdad. El necio no considera la palabra de Dios como la verdad absoluta, sino que su opinión es la única fuente de verdad y todo lo demás es mentira. Eso es ser necio. Tal es el pensamiento y la condición espiritual del necio, que la Biblia lo describe como alguien que se ha corrompido, se ha hecho abominable, que está contra Dios y todo lo que Él representa. Inclusive, el necio llega a negar la existencia de Dios. Vamos al Salmo 53, verso 1. Dice el salmista: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Esas personas que usted escucha, es que yo soy así, es que esto es lo que yo pienso, y es que no voy a pensar diferente porque usted ni ningún libro anticuado me lo digan, porque es que yo tengo la razón. Un necio. No aceptan razones, no aceptan consejos, se enceguecen, se ensimisman, se elevan, su yo aflora por su piel. Solo ellos, sí ellos, sí ellos. Y aquí radica uno de los mayores problemas del hombre, de la mujer en nuestra época. Porque ellos quieren hacerse sabios y seguir sus propios consejos y seguir sus propios juicios. Por eso no consultan a Dios. Y no hablo de que usted vaya, no, es que voy a consultar a Dios, entonces voy a ir donde el profeta, voy a ir donde la sierva, la profeta, para que me diga la verdad. No, hermano, eso es dicharachero. Eso es simplemente pérdida de tiempo. Aquí está la verdad. Aquí está. ¿Quiere conocer la verdad? Lea la Biblia. ¿Quiere aplicar la verdad? Aplique lo que aquí dice. Esta es la verdad. Lo demás es falso. Si un hombre o una mujer que se dicen de Dios dicen algo contrario a la Escritura, ese hombre o esa mujer están equivocados. Si son hombres y mujeres de Dios, solo replicarán lo que aquí está escrito. Esta es la verdad. El necio no consulta a Dios. Como dice el Proverbio capítulo 26, verso 12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Es una pregunta. ¿Ha visto a alguien que solo sigue su consejo? Que solo dice: es que a mí me parece, es que yo pienso, es que yo... ¿Ha escuchado a esas personas? Más esperanza hay del necio que de él. Son muchos los que se satisfacen en su solo consejo. Se olvidan que son seres imperfectos. Se olvidan que son hombres y mujeres caídos de la gracia, que sus juicios están corrompidos por causa del pecado que mora en ellos. Al hombre, amado hermano y hermana, le cuesta aceptar las palabras bíblicas que dicen, 2 de Corintios capítulo 3, verso 5, no seamos competentes por nosotros mismos. Mire esas palabras. Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No sea ignorante, es lo que le está diciendo. No se crea competente, es que yo me las sé todas y las que no las tengo escritas.
No sea competente, no sienta autosuficiencia. Por favor, deje esa arrogancia. Si no, nuestra competencia proviene de allá, vea. Proviene de Dios. Y Dios ya habló. El Señor ya habló. Él ya dijo. ¿Qué dijo Él? Aquí está. Amados hermanos, reconozcamos que lo que dice la Biblia es verdad. Vaya Job, capítulo 12, verso 13. Con Dios está la sabiduría y el poder, y suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Se cree inteligente? Pues la inteligencia proviene de Él. Usted no puede ser su propio consejero. Que no hay sabiduría en nosotros. Tenemos una sabiduría natural. Y dice Santiago que la sabiduría humana, natural, es diabólica. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría. Entonces, mire cómo estos dos versos de la palabra, a pesar de que están en libros diferentes, se complementan. La palabra es preciosa. Job dice, con Dios está la sabiduría. Y Salomón dice, porque Jehová da la sabiduría. Así que si Dios es la fuente, el proveedor de la sabiduría, solo Él, dice Salomón en Proverbios 2:6, puede darla. No es usted. Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, Dios tiene sabiduría, Dios tiene inteligencia, Dios tiene poder, y solo aquel que tiene todo eso en una forma infinita puede dar consejo sabio, inteligente y poderoso para su vida. La necedad es hija del orgullo, y el orgullo es el padre del pecado. Y ese fue el pecado que llevó a Satanás de estar allá, de tener sabiduría perfecta en Dios, a una caída terrible. Por esto, antes de declararnos poseedores de la verdad y aceptar la verdad que proviene de las filosofías humanas, de las teorías humanas, de las religiones humanas, recordemos que todo lo que es bueno proviene de Dios. Recordemos que el hombre sin Dios es necio, porque ha elevado juicio según su propia opinión. Necio. Y quien se eleva a sí mismo como poseedor de la verdad, ha desechado la única verdad, la cual está contenida en la Biblia. Se ha hecho un necio. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de los necios? Espero que usted nunca sea tildado así. Acompáñeme a Proverbios, capítulo 26, versos 3 en adelante. Mire lo que dice: el látigo para el caballo, el cabresto para el asno, y la vara para la espalda del necio. Claro, porque cuando usted toma decisiones en su propia opinión, después se da unos golpes, hermana y hermano, que le van a doler como si le hubieran molido la espalda a vara. Pero ahí no se queda, sigamos leyendo. Verso 4: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Cuando un sabio en su propia opinión venga a persuadirlo, a convencerlo de algo, recuerde que él es un necio y que usted solo sigue la palabra. Porque si usted sigue el consejo de un necio, usted se convierte en un necio. Y sabe, prepare la espalda para la vara. Verso 5: responde al necio como merece su necedad,
para que no se estime sabio en su propia opinión. Cuando venga un necio a decirle algo, usted le va a decir: no, es que la palabra dice tal cosa. No, pero es que yo creo. No, la palabra dice eso, es lo que usted cree, yo creo lo que dice aquí. Sigamos. Verso 6, qué precioso, ¿cierto? Es la sabiduría de Dios. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es aquel que envía recado por mano de un necio. Mire, a un necio ni siquiera lo utilice para llevar un mensaje. ¿Se imagina que Dios hubiera aquí un necio a enseñarles esta mañana? Verso 7. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio de la boca del necio. Lo que los necios dicen son como las piernas de alguien que está paralítico. No sirve para nada un consejo de un necio. Es que no pierda su tiempo. Mucho menos escuche el consejo de un necio. Busque consejo en gente de Dios, en gente sabia, que le va a decir, no le va a decir: es que yo pienso, no, es que aquí dice. ¿Nota la diferencia? Aquí está escrito. Espera, hermana, voy a buscar el... Mire, es que aquí dice esto y esto. Nota la diferencia del consejo. Verso 8. Quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Imagínense que usted empieza a exaltar a un necio, le da honra. Uy, ese hombre sí habla bien, ese presidente que tengo es lo máximo. Dándole honra a hombres sin sabiduría de Dios. Es como si usted cogiera una honda, una cauchera y amarrara la piedra, y cuando la suelte, ¡pum!, se la va a pegar a usted mismo. No le dé honra al necio. Sigamos. Verso 9. Espinas hincadas en la mano del embriagado, tal es el proverbio de la boca del necio. Verso 10. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Verso 11. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Verso 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Así que hemos comprendido, estos hombres que cuestionaron a Cristo eran sabios en su propia opinión. Blasfemaron contra el Señor y lo acusaron de estar obrando milagros en el poder de Belcebú, porque eran necios. Por esto, cuando el Señor plantea al final de esta discusión, y Él dice: el que no es conmigo, contra mí es. Está planteando todo en blanco y negro, iglesia, porque así es. La vida cristiana no es de tonos grises. ¿Usted es cristiano o no lo es? No puede ser medio cristiano, eso no existe. No hay término medio en Cristo. No hay espacio para la diversidad. Es que en el cristianismo hay múltiples corrientes. No, hay cristianos y no cristianos. Hay gente de Dios, hay maestros de Dios y hay blasfemos. No hay más. No es que ellos tienen cosas buenas, no. Aquí no se trata si tienen cosas buenas y unas cuantas malas. Si es cristiano, sigue la luz, la bondad. Si no es cristiano, no. No hay lugar para la inclusión. No, aquí no vamos a recibir el pecado. Ay, pero es que la Iglesia Católica está empezando, los romanistas, a recibir, y por allá su papá que tienen en Italia les dijo que tenían que recibir y bendecir a los hombres que vivían con otros hombres y a las mujeres, que debemos manifestar el amor, pastor, y recibir aquí ese tipo de personas porque están excluidos. Ay, pobrecitos. No lo vamos a hacer. Pecado es pecado. La sodomía es pecado. Así está escrito y no
no vamos a cambiar la verdad. Desde luego que si llega una lesbiana, llega un homosexual y se arrepiente a Cristo, lo recibiremos porque ha dejado su pecado. Seguramente luchará con él por años o toda su vida. Pero así también fue con el borracho, el ladrón y el adúltero. Pero no vamos a hacer diversidad en la iglesia. Solo hay una verdad que es absoluta, que proviene de Dios y se encarna en la persona de Jesucristo. Y contra esa verdad todo lo demás es mentira. Por eso lo que el Señor dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es un principio bíblico. Y ¿sabe algo que me causa curiosidad? Es que no es necesario oponerse al Señor para estar en su contra. Quien no es conmigo, contra mí es. Solo es necesario no estar con Él para estar en su contra. Este es un punto de vista absoluto, iglesia. O se está con Cristo o se está contra Él. Aquí no hay tonos grises. Es que yo estoy con Cristo en unas cosas y en el mundo con otras. El hombre que no pertenece a Dios es enemigo de Dios. Dios solo tiene hijos y enemigos, iglesia. Es así de sencillo. Sí, amado hermano, si alguien no está con Dios, así reparta mercados, así tenga un comedor y le dé alimento a los niños pobres, así venda todos sus bienes y lo reparta dentro de los necesitados. Sabe, tal vez se está justificando él, pero es que la salvación no se trata de comprarla. No se trata de que usted haga buenas obras para ser salvo. La salvación es un regalo que Dios da solo a los que están con su Hijo Jesucristo. Amado hermano, Dios amará a su pueblo, pero destruirá a sus enemigos. Nahum capítulo 1 verso 2. Jehová es Dios celoso, dice el escritor, y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. No, es que Dios solo es amor. No, Dios sí es amor con su pueblo, pero Dios está molesto todos los días con el pecador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Así que hay hijos y enemigos. Pero quienes están con Dios no son enemigos. Y los hijos reciben la bendición de la paz de Dios. Salmos 29:11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces los enemigos solo recibirán ira y destrucción, pero su pueblo santo recibe paz para con Dios. Así que el hombre que no es hijo de Dios a través de Cristo, iglesia, es su adversario, tan adversario como el diablo. Sí. ¿Sabe? Esto contrasta con la mentira gris del mundo, que dice que todos los hombres son hijos de Dios. No, esto es una falsa afirmación. Solo son hijos de Dios aquellos que hemos recibido y aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esto es, derechos de ser hijos de Dios. Así que si alguien no ha recibido a Cristo, no importa quién sea, y con dolor se lo digo, no importa si es su hijo, su papá, su mamá, sus hermanos, su abuelo, su bisabuelo, no sé, si no ha recibido a Cristo, no es hijo de Dios. Es una criatura, porque Dios ha creado a todos los seres que tienen vida, pero no es hijo. Así que esta afirmación falsa, porque es falsa, de que todos son hijos de Dios, es un error infundado, es un error y un engaño
para apaciguar a los hombres y para hacerles creer que ellos tienen una esperanza de ser salvos. No es así. La Biblia enseña con toda claridad que existen solo dos grupos de hombres: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios, primer grupo, y los hijos del diablo. Así que existen hijos de Dios y el diablo tiene los suyos. Quien no está con Cristo está contra él. Y quien es contra Cristo no tiene a Dios por Padre, sino al diablo. Como el mismo Cristo le dijo a los escribas y fariseos que no habían creído en él. Acompáñame a Juan capítulo 8, verso 44. Vamos nuevamente a la escritura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, el diablo ejerce paternidad con aquellos que están contra Cristo. Y eso duele, porque usted tiene familia que no cree en Cristo. Y en estos momentos, y a menos que ellos se arrepientan, tienen un papá y no es Dios. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso usted ve que los hijos del diablo quieren hacer eso. Por eso ve usted muchachos y muchachas que quieren tomar, quieren ir a esas discotecas, quieren escuchar esa música pervertida y corrompida. Por eso ve usted a esos hombres que aún si van a la iglesia, si aún cargan una Biblia, tienen una vida inmoral, una vida totalmente aberrante y alejada de la verdad de Dios, porque no son hijos de Dios, sino hijos del diablo. Y sabe, usted ha tenido mucho relacionamiento a lo largo de su vida con hijos del diablo. Solo hay dos grupos de seres humanos, iglesia: los que están con Cristo y los que están contra Él. Los que están con Cristo, amados hermanos, son de Dios. Y quienes están contra Él son de Satanás. Y en esto no hay un término medio, en esto no hay negociación, en esto no hay un punto central. O se está con Cristo o se está contra Cristo. Quienes están con Cristo son luz y hacen parte del reino de la luz. Y por eso quienes están con Cristo resplandecen y resplandecerán en su reino. Así está escrito en Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas los que están contra Cristo son oscuridad, y se ha reservado para ello la más densa oscuridad en la eternidad. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Así que si usted está con Cristo es luz, pero si está contra Cristo es lo opuesto: oscuridad, tinieblas. Solo hay dos grupos, amados hermanos: quien está con Cristo, que son los santos, y quienes están contra Cristo, los no santos. Los santos se caracterizan porque son linaje escogido de Dios y porque hacen parte del sacerdocio real según Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mas los no santos son los impíos y pecadores. Salmo 104:35. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Judas 1:15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todas las cosas duras
que los pecadores impíos han hablado contra Él. Así que hay santos y pecadores, iglesia, impíos. Para los que están con Cristo, habrá bendición, habrá herencia celestial, habrá vida eterna, como lo dijo el Señor en Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que están divididas las personas en dos grupos: a la derecha los que son con Cristo y a la izquierda los que son contra Cristo. Los que son con Cristo reinarán, serán benditos de Dios, heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo para ellos. Pero ¿y qué de los que están contra Cristo? ¿Qué les espera? Maldición y condenación perpetua. Mateo 25:41. Volvamos a la escritura. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Mire el contraste. Los que están con Cristo en Mateo 25:34, benditos. Los que están separados a la izquierda contra Cristo, malditos. Los que están con Cristo a heredar el reino de Dios. Pero en Mateo 25:41, los que están contra Cristo, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dos grupos con destinos diferentes. No hay un lugar intermedio donde pasará la eternidad un grupo o el otro. No existe el purgatorio. No hay lugar neutral, tampoco cuando se trata de Cristo, hermanos. Aquellos que no creen en Jesús sencillamente no lo recibirán, no le seguirán de corazón. No buscarán entrar en su reino, porque están contra Él, porque detestan su reino, porque se han asociado con Satanás y con quienes adoran a Satanás. Mire, usted puede predicarle a una persona y darle todos los argumentos a una persona, pero el necio, el sabio en su propia opinión, siempre va a refutar. Todos nosotros, todo hombre y toda mujer, no importa si no ha leído nunca la Biblia, en su corazón sabe que existe un Dios. Pero el que está contra Cristo lucha contra eso y busca desvirtuar esa verdad. Quiere convencerse de que puede seguir viviendo siendo sabio en su propia opinión, que no necesita a Dios y que Dios no tiene autoridad para juzgarlo en la eternidad. Y por eso se resiste a creer, y por eso es tan difícil que usted pueda convencer a una persona que no desea y que no va a permitir ser convencido mientras usted le predica. Sin embargo, debemos y estamos obligados a hablarles del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de los que creen, a los judíos primeramente, pero también al griego, esto es a todo el mundo. Solo basta con no seguirle para estar contra Él. Solo basta con hacer caso omiso a sus mandamientos. Esto es suficiente para ser enemigo de Cristo y estar en contra de su reino. Cuando una persona decide desobedecer una orden directa de Cristo, inmediatamente está contra Él. Porque si estuviera con Él, obedecería. Si usted no obedece a Cristo, si usted no sigue sus enseñanzas, usted está contra Cristo. Y está tan perdido como el más perdido de los del mundo. Quien dice estar con Cristo y dice que es un gran maestro, pero duda que Él es Dios, está contra Cristo. Quien duda que Cristo descendió del cielo y se encarnó, está contra Cristo.
Quien se resiste a aceptar que Cristo es Hijo y que tiene un Padre en los cielos, está contra Cristo. Quien se rebela contra sus ordenanzas, quien desiste de tomar la cena del Señor, pudiendo hacerla en comunidad, está contra Cristo. Quien se dice cristiano y deja de congregarse en la iglesia, está contra Cristo. Quien murmura contra sus hermanos y las autoridades, está contra Cristo. Quien odia a sus enemigos, está contra Cristo. Ahora se da cuenta que estar contra Cristo es más que oponerse a Él, es más que ser un enemigo declarado del Señor, es permanecer neutral en medio de una guerra que se libra entre el bien y el mal. El hacerse a un lado es estar contra Cristo. Estar contra Cristo es negar su enseñanza. Y es negar la verdad de la palabra. Cada vez que usted pone por duda lo que aquí está escrito, usted está contra Cristo. Estar contra Cristo es no poner por obra sus ordenanzas, sus mandamientos, su ley. Y no hablo del antiguo pacto en términos generales, hablo de la ley, lo que Dios dijo, el mandamiento que Él nos dio. Cada vez que usted cuestiona el mensaje de Cristo, cada vez que usted trivializa el Evangelio, está contra Cristo. Cada vez que usted se convierte en un espectador desinteresado de su obra, cada vez que usted menosprecia el servicio a Dios, usted está contra Cristo. Cuando usted deja de anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, esto es cuando usted deja de predicar el Evangelio a las personas que conoce, a las personas con las que se encuentra, usted está contra Cristo. Porque si usted no predica el Evangelio, si usted se calla conociendo la verdad, usted es cómplice del diablo. Y eso lo pone contra Cristo. Si estás con Cristo, estas palabras son para ti. Cristo está contigo. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Siempre te sustentaré, dice el Señor, con la diestra, esto es con su mano poderosa, con la diestra de mi justicia. Si usted está con Cristo, Cristo está con usted. Pero si estás contra Cristo, Hebreos 10:27, es para ti una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que escoge en esta hora, como dijo Moisés, escoges la vida, escoges a Dios, o desechas la vida para ti y tu descendencia. Amados hermanos, solo dos fuerzas están trabajando en el mundo y se resume en la frase del Señor: el que no es conmigo, contra mí es. Y sabe, quien está con Cristo, Él da una promesa, Mateo 12:30, sigamos en el verso que tomamos como referencia para esta mañana. El que no es conmigo, contra mí es. Y aquí viene la consecuencia: el que conmigo no recoge, desparrama. Quien está con Cristo, recoge lo que es de Cristo. ¿Y qué es de Cristo? ¿Qué tiene Cristo para darte, para que tú recojas? Perdón, perdón de tus pecados. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Si usted está con Cristo, recoge perdón. Si usted está con Cristo, recoge paternidad de Dios por medio de la adopción en Cristo. Juan 1:12, más a todos los que reciben. El que conmigo no recoge, desparrama.
desparramarán, serán esparcidos, no verán su reino, no recibirán su perdón, no recibirán su gracia, no tendrán parte del árbol de la vida, no tendrán herencia eterna, solo desparramarán, serán esparcidos hasta las profundidades del infierno. Así que lo mejor que usted y yo podemos hacer, amados hermanos, es estar con Cristo, para cegar, para recoger su amor, recoger su misericordia y recoger su gracia que nos da salvación y vida eterna. No se aleje de Cristo, porque desparramará. Serás esparcido en la eternidad venidera, a la oscuridad, al tormento en llama eterna. Y este es el contraste final que Dios presenta para los que están con Cristo y los que están contra Cristo. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno, los que están contra Cristo, y los justos a vida eterna, los que están con Cristo. Finalizo aconsejándote que no seas sabio en tu propia opinión, que no seas necio. Cree a Cristo, obedécele en todo, sírvele de todo tu corazón, desecha la falsa verdad de este mundo que se opone a la verdad absoluta de la palabra revelada en la Escritura, y pido a Dios que estés con Cristo y no contra Él. Recuerda cada día de tu vida que quien está con Cristo recogerá vida eterna, pero quien está contra Cristo será esparcido, perecerá alejado de su presencia por toda la eternidad. Gracias por seguirnos.